Soy el doctor Agustín Telles, maestro en educación médica. Tengo una maestría en docencia, 15 años de experiencia como maestro del ENARM. Y vamos a ver el día de hoy. En este código QR ustedes pueden tener acceso al manual. Les recuerdo que pues este es un taller de casos clínicos donde lo que buscamos es buscar las palabras clave y la forma de contestar los casos clínicos que se le pueden presentar en el examen nacional. Nosotros hacemos una recolección de los casos clínicos que más probablemente puedan ver ustedes en el examen nacional de este año y los ayudamos a resolver los casos. Muy bien, entonces el primer caso es un paciente masculino de 75 años de edad, el cual acude a consulta por presentar desde hace ya más de 6 meses, donde su velocidad de comunicación hablada está disminuida, así como su memoria y capacidad cognitiva. Como profesionalmente se ha vuelto más lento en todo lo que hace, esto le genera a él una inseguridad, una falta de confianza en sí mismo. Por lo tanto, ¿cuál es la prueba que se hace? Bueno, la prueba que se hace en todos los casos, sí, es la prueba de Mini Mental, pero aquí están todas las opciones, entonces eso nos es gran ayuda. Pero tenemos que ver la agilidad de las funciones mentales superiores, entonces la respuesta es B. Los cambios que van a ver en la resonancia magnética, bueno, en estos casos de demencia senil, pues van a ver un aumento de tamaño de los ventrículos, secundario a que hay una disminución o una atrofia de las circunvoluciones en la corteza, ¿no? Los puntos claves, bueno, pues el aumento de tamaño de ventrículos, lateral, secundario, hipotrofia generalizada del sistema nervioso central, el cual se marca más por la presencia de las circunvoluciones, como les dije, disminuidas de tamaño. El paciente típicamente tiene toda la disminución de las funciones mentales superiores, volviéndose más lento en todo lo que hace. Un análisis lento del paciente muestra que no tiene ninguna alteración única, solamente bradipsiquia. ¿Ok? Entonces estas personas padecen una enfermedad degenerativa, que pues todos en algún momento, si llegamos a edades avanzadas, podemos llegar a padecer. Su etiología es en un porcentaje muy amplio, más del 70% de origen vascular, por una falta de una hipoxia. Tenemos otros tipos de enfermedades asociadas a la demencia, pero es un 30%, como pueden ser enfermedades ya de la neurona o enfermedades neurológicas progresivas. Siguiente caso clínico. Paciente femenino mayor de 60 años, extraído de urgencias por policías que encuentran en la calle en su camisón, sin identificaciones, misma que fue encontrada vagando sin rumbo, y al hablarle, al intentar un estímulo sensorial, su respuesta se encuentra disminuida. Al valorarla, se encuentra desorientada, confundida, con un lenguaje incoherente. Al segundo día de su estancia intrahospitalaria, el paciente se encuentra orientada, con adecuado uso del lenguaje y sin ninguna otra alteración. Entonces, estamos hablando de un episodio. Dígame cuál es la etiología más probable en este trastorno. Entonces podemos ver síndrome de abstinencia por sustancias de abuso. Bueno, esta es una paciente de mayor de edad, pero bueno, eso no tiene que ver con el abuso de sustancias. Recuerden que no solo los jóvenes se drogan, pero es más raro verlo en ancianos. Esquizofrenia. La esquizofrenia, pues recuerden que puede haber cambios de personalidad. Demencia frontotemporal, demencia occipitoparietal. Todos recuerden que la frontotemporal es la cognición, la capacidad de análisis es el temporal. En el área de Wernicke y Korsakoff, el lenguaje es donde se integra. La occipitoparietal te habla más de la sensibilidad y la visión. El síndrome depresivo mayor con una amnesia transicional. Entonces aquí la respuesta correcta es esta, un síndrome de depresión con amnesia transicional. Es lo que podemos ver en estos pacientes. Este padecimiento se presenta al haber una estimulación deficiente de los siguientes receptores. Recuerden que la depresión tiene mucho que ver con la química de nuestro cerebro. Y en este caso vamos a recurrir a la serotonina. La serotonina, si ustedes recuerdan, los medicamentos están enfocados en ayudar a los receptores serotoninérgicos a funcionar mejor para evitar la depresión, ¿no? Entonces, por ahí se contesta. En el caso de delirio ocasionado por la abstinencia de alcohol o benzodiazepinas, o cuál sustancia en el
le ayudaría al paciente a mejorar su estado. ¿Okay? Entonces tenemos un paciente que es alcohólico, que no lo han dejado tomar en mucho tiempo, entonces le quieres dar algo para que mejore su cuadro clínico. Bueno, pues lo que damos es alcohol. Sí, ningún otro medicamento va a ayudar al paciente. Desgraciadamente para los pacientes alcohólicos solamente el alcohol los puede volver a estabilizar cuando tienen un delirio. Causa más común de delirio metabólico en ancianos es corregida con cuál de las siguientes medidas terapéuticas. Disculpen a mi perro. Puede ser con oxígeno, con benzodiazepinas, una trepanación craneal, una válvula ventrículo-peritoneal o diuréticos. Bueno, pues la respuesta es con oxígeno. Recuerden, les dije 70% de las demencias son de origen vascular y el tratamiento pues es restaurar el flujo de oxígeno hacia las neuronas, ¿no? Entonces, el delirio se puede presentar en el síndrome de abstinencia. Otro subtipo común es el delirium tremens, que vemos en los alcohólicos, y se presenta en 50% de los pacientes postquirúrgicos inmediato y 80% en los pacientes que están antes de morir. Ojo. Las metabólicas pueden ser por hipoxia, por hipoglucemia, todo hipo, ok, excepto los estados que están intoxicados, ¿no? Pacientes que están intoxicados o que tienen una encefalopatía hipertensiva. Siguiente caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 86 años de edad, el cual se levanta a las 3 de la mañana, saca su traje de minero, se lo coloca y acude a la mina. Al llegar a la misma, es ya un museo la mina. El paciente presenta un ataque de ansiedad al ver el museo en lugar de su trabajo, y al no entender lo que está sucediendo, pregunta dónde están sus compañeros, los otros mineros. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que este paciente más probablemente tiene? Entonces, aquí tenemos los depósitos de alfa-amiloide, beta-amiloide, gamma-amiloide, colágeno tipo 3 y cuerpos de Lewis. Inmediatamente, usted ya sabe que estamos hablando de Alzheimer. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? El beta-amiloide. ¿Ok? Selecciona la causa de reparación ineficaz del tejido neuronal en estos pacientes que conlleva la formación de la proteína responsable de esta patología. ¿Ok? Entonces, esta es una pregunta más bioquímica. Ustedes deben de recordar el metabolismo del beta-amiloide, donde se produce, y pues es en la apolipoproteína tipo E. Dada la patología que presenta su paciente, selecciona la combinación de medicamentos más adecuada para el tratamiento. Entonces, el tratamiento más adecuado que podemos administrar en los pacientes es el uso del donepezil. Esto es algo que usted debe de aprenderse de memoria. O sea, realmente conocer toda la farmacodinámica de los medicamentos es muy complicado. Pero bueno, si usted tiene que analizar, pues puede checar en la farmacopea el donepezil cómo ayuda a disminuir la producción de este beta-amiloide, ¿no? Y mejora la función en los pacientes con Alzheimer. La alteración congénita se va a ver en el cromosoma 21 y esto origina la probable apoproteína E, la cual es por una alteración en el gen E4, dado una producción de precursores de beta-amiloide. Tacrino es más hepatotóxico que el donepezil y por eso no se utiliza. Y bueno, como comentario, pues podemos ver que se ha intentado la terapia génica, se ha intentado incluso el trasplante neuronal en estos pacientes, usando neuronas incluso de tiburones, ¿no? Porque ellos son criaturas que no producen esta sustancia. Y se ha visto que tienen una plasticidad neuronal que acepta incluso neuronas de otros tejidos. Es increíble los estudios que hay a partir de esto.
y también aterradores. Hay estudios que se hicieron en fetos y el uso de tejido neuronal de bebés que no han nacido, y ese estudio se realizó en México, tristemente. Gracias a Dios fue detenida esa investigación y ya no se hace más. Siguiente caso. Paciente masculino de 19 años de edad, el cual es llevado a urgencias tras ser arrestado por presentar un ataque violento contra sus padres en su casa. Secundario, encontrarse en un estado de intoxicación por una sustancia no determinada. Se comenta por parte de los padres que es un patrón repetitivo, es una actitud repetitiva la cual tiene el paciente. Selecciona los criterios diagnósticos para el patrón de mala adaptación social que conlleva el abuso de sustancias. Entonces, bueno, ustedes aquí van a ver una amplia gama de posibilidades, ¿no? Tolerancia, abstinencia, pérdida de las actividades importantes de la vida por dedicarse a la ingesta de las sustancias, deseo frecuente de la sustancia, inversión económica forzada sobre la adquisición de la sustancia, gastritis, ingesta de la sustancia por la mañana antes de los alimentos, problemas familiares por la ingesta de la sustancia, haber estado en un centro de rehabilitación social, falta de adherencia a los tratamientos de desintoxicación, cefalea recurrente. Ok, de todo esto, lo más común es, número 1, la gastritis, ¿sí? Por el abuso de las sustancias, antes de desayunar, antes de tener alimentos. Problemas familiares, ¿sí? Lo cual lleva al paciente a buscar abusar de la sustancia. O un paciente que no tomaba sustancias, pero lo metieron al centro de rehabilitación social, alias cárcel, y en la escuela del crimen, pues todos aprenden a sobrevivir y adaptarse a ese medio espantoso. Seleccione cuál de los siguientes no es factor que determine la búsqueda de sustancias adictivas. Reforzamiento positivo, el efecto discriminativo de las drogas, el estímulo ambiental asociado al uso de las drogas, la novedad de la sensación, el estigma social. Entonces dice, no es factor que determine. No. Entonces el estigma social, ¿ok? Una persona no va a buscar tomar sustancias ilegales por llamarse drogadicto. O sea, eso no te motiva. En el caso de pacientes adictos al alcohol, ¿cuál medicamento es aceptado en el uso de su síndrome de abstinencia? Bueno, ya dijimos que si tiene demencia, un delirio, pues tienes que darle alcohol. Pero si no tiene delirio, nada más vas a manejar el síndrome de abstinencia, entonces la opción en este caso es la biotina. ¿Ok? Los pacientes van a tener que tomar un multivitamínico y eso les ayuda. Entonces, elijan esa opción. En el caso de adictos a la cocaína, selecciona un medicamento que es aceptado en el tratamiento de su síndrome de abstinencia. Bueno, aquí es diferente. Aquí tienes que dar una amitriptilina. ¿De acuerdo? Los antidepresivos tricíclicos ayudan también a disminuir el dolor crónico y pues motivan al paciente a mejorar y pues disminuyen la necesidad de esta droga. Entonces, en las adicciones, recuerden que este es un tema ampliamente preguntado en los exámenes nacionales. Si hay drogas nuevas, tratan de estudiarlas. Y pues bueno, si hay algo de moda, normalmente los ENARMs de cada año también siguen la moda en las drogadicciones, ¿no? Las adicciones son desencadenadas por un punto de fuga y convivencia social, el cual es muy atractivo para los pacientes depresivos o solitarios. El tratamiento de su síndrome de abstinencia de forma efectiva es la llave de su tratamiento. En el caso de los estimulantes hay que tratar la depresión subyacente, así como modificar el medio en el cual vive el paciente y las personas que frecuenta. El medio donde el paciente se encuentra también afecta mucho, sobre todo en adolescentes. Siguiente caso, paciente masculino de 19 años de edad, el cual se dedica la mayor parte del día al dibujo y la pintura. Hace pinturas de árboles, rostros, galaxias, mismos que todos, si usted los observa, contienen senos. Refiere preguntársele por qué los dibuja constantemente. Él refiere que es porque Dios se lo dicta como una voz que escucha en su cabeza.
Bueno, más claro ni el agua, ¿verdad? Dado el diagnóstico del paciente, seleccione cuál de los siguientes síntomas pertenece a su patología. Bueno, entonces un esquizofrénico puede tener síndrome de persecución, alucinaciones, habla desorganizada, comportamiento catatónico desorganizado, trastorno obsesivo compulsivo. Lo más frecuente, ¿okay?, es un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo que acompaña. También pueden ser que sientan síndromes de persecución, ¿no? Mucha ansiedad estos pacientes, pero es más frecuente el TOC. En este caso, ¿cuál tipo de esquizofrenia padece el paciente? Bueno, pues es una esquizofrenia indiferenciada, donde se dedica a la pintura, al arte. Cuando son paranoides, los paranoicos son los que sienten que los persiguen todo el tiempo, ¿no? Entonces la voz les dice que huyan. Recuerden que el tipo de esquizofrenia más frecuente, ¿cuál es? ¿Cuál sentido es el que más alucinaciones puede tener? Es el olfato. Los pacientes esquizofrénicos más frecuentes son los que tienden a oler cosas que no están ahí. El clásico huele a quemado. Tú dices, pues no huelo nada. No, sí, huele a quemado. Bueno, pues eso seguramente les ha tocado escucharlo. La otra, la paranoide. En segundo lugar, es la más frecuente. Hay mucha gente que sufre de una paranoia constante. Incluso sienten que los están persiguiendo los partidos políticos y sus opiniones, ¿no? Y de ahí pues pasamos a todos los demás tipos de esquizofrenia. ¿Cuál es la adicción más comúnmente asociada a la esquizofrenia? Bueno, pues el tabaco. ¿Ok? Más que el alcohol, más asociado con la esquizofrenia. Selecciona el tratamiento de elección para la esquizofrenia. ¿Ok? Entonces aquí tenemos diferentes tipos. El haloperidol, el manejo crónico, la risperidona, ataques agudos con quetapina, para el crónico la sertilona, la ciprasidona, benzodiazepinas, zolpidem para dormir, y para todos los ataques valproato de magnesio. Muy bien, todas las opciones anteriores en ataques agudos haloperidol ha mostrado ser muy útil, y para el manejo crónico la risperidona. ¿Sí? Puntos claves: esquizofrenia, diferentes tipos. Ya hablamos de algunos tipos. Se asocia más al tabaquismo, y el ataque agudo hay que diferenciarlo del crónico, y se puede prevenir con el uso de la risperidona y la clozapina, que también ayuda con la agranulocitosis de las células neuronales. Recuerden que no solamente los eosinófilos y producen gránulos, y luego solamente la histamina es producida en gránulos. No, todos los neurotransmisores en las neuronas se producen en vesículas sinápticas y son trasladadas a través del axón hacia la sinapsis, y en ellas se liberan estas vesículas. Si usted evita la liberación de estas vesículas, no hay neurotransmisor. Si no hay neurotransmisor, no hay estímulo. Y la alucinación más frecuente, bueno, ya habíamos dicho, la olfatoria. Siguiente caso. La señora Jiménez es evaluada en una clínica cercana después de haber sido notada actuando de una manera inapropiada, y de acuerdo a sus compañeros de trabajo comenzó a actuar de una forma extraña hace 3 meses, cuando inició el uso de su sombrero duro, refiriendo que es para que no le lean los pensamientos. Así como refiere que la gente habla de ella y a veces les pedía que les dejara de hacerlo. En diversas ocasiones tuvo que ser sacada fuera de las habitaciones por iniciar discusiones con personas argumentando que le leían la mente. Dada la patología subyacente, refiere cuál de los siguientes síntomas no pertenecen al cuadro. Entonces, de todo lo que dijimos, los movimientos sacádicos de los ojos no pertenecen a este cuadro. Puede ser alucinatorio, el paciente al decir que la gente le lee el pensamiento, habla desorganizadamente, comportamiento catatónico, disfunción social, no puede llevarse con la gente. Pero los movimientos sacádicos de los ojos, pues nada tienen que ver con esto.
Selecciona el tipo de patología que padece este paciente. Entonces ahora pasa por mi casa, cata de mi corazón. Es un desorden esquizofreniforme. Recuerden que la diferencia entre esquizofrenia y un desorden esquizofreniforme es que un desorden esquizofreniforme es el tipo de personalidad. Es muy diferente evaluar una personalidad a dar un diagnóstico de una enfermedad. Siguiente caso. Paciente femenina de 25 años de edad es encontrada caminando desnuda por el mercado público. Cuando se le pregunta por qué lo hace, ella responde: lo hago fácil a otros tener sexo conmigo, ya que todos me desean. Comenta que es lo que la voz de un ángel se lo dice y no es capaz de hablar de un solo tema a la vez. Su humor cambia de euforia y su estado de ánimo es lábil todo el tiempo. Muy bien, entonces una persona que siente que todo el mundo lo desea, pues usted va a buscar en estas siguientes opciones, ¿no? Tiene un mejor pronóstico que los pacientes con esquizofrenia, o sea, una personalidad histriónica estamos hablando, ¿no? Peor que los pacientes desórdenes, tiene un peor pronóstico que los pacientes con esquizofrenia, peor que los pacientes desórdenes afectivos, ok, desórdenes afectivos, mejor que los desórdenes afectivos. Entonces, todas las opciones son muy parecidas, cuidado, se pueden equivocar. Observen bien, tómense su tiempo y seleccionen. Ok, tiene un mejor pronóstico que los pacientes con esquizofrenia y peor que los pacientes con desórdenes afectivos. Selecciona el tratamiento correcto para este paciente. Entonces, le vamos a dar un antipsicótico, un antimaniático y un ansiolítico. O sea, bájale, cálmate y contrólate. Puntos clave. Los desórdenes psicóticos. En el primer caso, un desorden esquizofreniforme. En el segundo caso, un desorden esquizoafectivo histriónico. Ambos pueden requerir hospitalización o tienen un trasfondo depresivo, y el tratamiento farmacológico incluye el manejo de los cambios de ánimo y los síntomas continuos. Siguiente caso. Una mujer de 35 años de edad, de origen guatemalteco, es encontrada vagando por las calles gritando el nombre de alguna persona. Se observa muy desorganizada. Poco después usted se entera que al llegar en el tren su hijo de 3 años cayó del mismo y se murió. Mientras se encuentra en la sala de espera, se observa cómo, respondiendo a estímulos de su interior, y ella habla sola. Es una persona que habla sola, que tuvo un evento traumático previo. Selecciona la duración de estos síntomas. El estrés postraumático, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo dura? ¿10, 30, 60, 20 días o un solo día? La respuesta es 30 días. Un político local de 31 años de edad tiene un ataque de extrema ansiedad, temblor, diaforesis inmediatamente antes de su primera aparición en televisión nacional y no es capaz de aparecer al aire. A la siguiente semana se paraliza cada vez que confronta una audiencia y así que cancela todas sus apariciones. Dice: ya no quiero estar, ya, no me interesa tu político. Entonces, selecciona el diagnóstico que este paciente debe de tener. Bueno, es una fobia social. Ok, es interesante que un político tenga fobia social, pero hay muchos, se sorprenderían. Son personas que no tienen un interés per se en la sociedad. Entonces, las fobias sociales son desencadenadas por un factor precipitante. Los ataques de pánico no tienen un factor desencadenante. ¿Okay? Los ataques de pánico pueden suceder en cualquier momento. Un ataque agudo de estrés es caracterizado por la presencia de recolecciones de emociones que se acumulan hasta llevar a la anodinia. La adaptación secundaria a un trastorno ansioso se lleva a cabo posterior a un factor psicológico estresante. Es un trauma, un estrés postraumático. Siguiente caso. Una mujer de 70 años de edad fue admitida al hospital por mala evolución, el desarrollo de su duelo por la muerte de su esposo
hace ya varios meses. Desde entonces la paciente refiere a una pérdida de 10 kilos de peso, disminución en su concentración y sentimientos de minusvalía y de inutilidad, disminución de la energía, estado de ánimo depresible, disminución del sueño. ¿Qué tiene esta paciente? El estado depresivo y la anedonia, para ser compatibles con un diagnóstico de depresión mayor, seleccione usted cuántos días debe de tener, como mínimo. 1, 2, 3, 4, 5 semanas. ¿Cuántas semanas? Como mínimo 2 semanas. Seleccione el grupo más afectado por esta patología. Entonces, personas separadas mayores de 50 años, mujeres separadas mayores de 50 años, hombres separados mayores de 40 años, mujeres separadas mayores de 40 años y casadas mayores de 40 años. Y la respuesta es mujeres mayores de 40 años que hayan sido separadas o que han sufrido un divorcio. Seleccione cuál de los siguientes síntomas no corresponde a la depresión mayor. Bueno, pues una persona deprimida no va a tener insomnio, al contrario, va a estar todo el día en cama, no va a querer moverse y va a estar pasando el tiempo dormida. Seleccione cuál de los siguientes no pertenece al tratamiento de la depresión mayor. Bueno, entonces, ¿cuál de estos no te sirve? Los ansiolíticos. Si tú le quitas la ansiedad a alguien, le deprimes el sistema nervioso central y no le vas a dar a un paciente deprimido más depresión. No lo vas a deprimir a un deprimido. Entonces, el trastorno depresivo mayor es asociado a mujeres mayores de 40 años que han tenido una separación, no necesariamente casadas, pueden ser separadas de un novio, con duración mayor de 2 semanas, con los síntomas. Clínicamente presentan bradipsiquia, respuesta lenta a los estímulos, puede presentar síntomas psicóticos o bien síntomas atípicos. El tratamiento es la protección contra el suicidio con el uso de antidepresivos. Siguiente caso clínico. Un paciente masculino de 5 años de edad, el cual acude a urgencias por presentar cuadros repetitivos de reacción inflamatoria aguda en la región de las mamas. Al interrogatorio, la madre insiste que no se haga el niño solo pues ella responde forzadamente que es un niño enfermo. Al separar a la madre del niño, aclara que sus padres pelean mucho y que la madre le inyecta siempre después de una pelea su medicina en el pecho para que su papá no los abandone. O sea, este tipo de abuso infantil, ¿cómo se llama? Se llama daño por proximidad o daño hecho por el familiar más próximo, que en este caso es la madre, que le está haciendo daño. No lo confundan con Munchausen. Munchausen es una persona que inventa toda una enfermedad. Aquí sí hay un daño. El daño por proximidad es más frecuente en mujeres hacia los hijos. Buscan la atención generada por tener hijos enfermos y la atención psiquiátrica inmediata es el tratamiento y separar a la madre del hijo para que no le siga haciendo daño. Recuerden que las mujeres sienten una gran satisfacción cuando su núcleo social les dice: ay, qué buena madre eres al cuidar a ese niño tan difícil. Entonces ellas les encanta colgarse esa medallita. Es una forma de jalar atención, tener hijos enfermos, tener hijos complicados y así ellas sentir que valen más. Siguiente caso clínico. Paciente femenino de 17 años de edad, la cual refiere estar preocupada por estar gorda. La paciente realiza ejercicio por más de 3 horas al día, come únicamente un apio al día, bebe té sin azúcar, no menstrua, mide unos 62 y pesa 47 kilos. O sea, está muy delgado. Tiene un índice de masa corporal menor a 19. Seleccione cuál es el tipo de trastorno dismórfico que tiene esta paciente. Esto es muy clásico. Es una anorexia. Recuerden que la bulimia es la mujer que vomita. Come mucho, pero vomita para mantenerse flaca.
Las bulímicas notan que tienen mal aliento, el esmalte de los dientes lo tienen muy desgastado, secundario al vómito. Y la obsesividad en la ingesta no tiene que ver, el hedonismo es otra cosa, es buscar placer. Y el trastorno histriónico, bueno, ya hablamos de una paciente histriónica que se pasea desnuda o semidesnuda para buscar llamar la atención, ¿no? Siguiente caso, paciente masculino de 19 años de edad, el cual ha sido expulsado de diferentes escuelas y cursos debido a que no logra acreditar materias en ninguno de ellos. Inicia trabajo en la calle, mismo que es despedido. Una vez más del mismo abusa de la marihuana y no tiene amigos. Todo el tiempo está escuchando música encerrado en su cuarto o sale a la calle a caminar por ella inquieto. El trastorno que más probablemente tiene este paciente: no acredita sus materias en la escuela. Acuérdense de eso, es un trastorno por déficit de atención. Trastorno por déficit de atención es más frecuente en hombres. El paciente es inquieto, incapaz de fijar la atención en un objeto o una persona, un coeficiente intelectual bajo. El tratamiento es atención psiquiátrica y el uso de cafeína en muchos de ellos. Los niños, dices, un niño inquieto, darle cafeína, ¿cómo? Se vuelve inquieto porque siente que se duerme, entonces se mueve mucho para no dormirse, ¿ok? Y deja de poner atención por esa situación, entonces le das cafeína y curiosamente el niño se calma. Puede asociarse a drogadicción, trastornos del sueño, frecuentemente acaban en la calle solos y abandonados estos pobrecitos mentes. Muy bien, con esto concluimos el módulo de psiquiatría. Agradezco mucho su atención. Pasamos a la siguiente materia. Excelente día.